Bájale cosita. Buenas noches, buenas noches. Gracias y bienvenidos a quienes se unen a este encuentro, a este live, para conversar, para tratar temas respecto a plantas ancestrales de nuestra Amazonía, que en realidad pues nos permite tener un estado expandido de conciencia. Por lo tanto, son plantas expansoras de conciencia, ¿sí? Aquello que estés, en aquello que estés vibrando, sencillamente se va a expandir. Bien, mi nombre es Milagros Cabello, soy mujer medicina, soy maestra. Nosotros compartimos plantas ancestrales, compartimos medicina de la Amazonía y somos la alternativa para las personas que no pueden viajar a la Amazonía, para aquellas personas que se encuentran en la ciudad, en Lima, y que por cuestiones de tiempo o cuestiones de presupuesto no tengan la facilidad de irse a la Amazonía, a la selva. Estas plantas obviamente están en esa área, en esa zona. Nosotros eh, en realidad latinos nos sentimos de verdad muy beneficiados, se podría decir, por la madre naturaleza, ya que contamos con este tipo de, de plantas, de sabiduría de nuestros ancestros, de esta zona, bien, que abarca no solamente la selva peruana, abarca la selva colombiana, la selva ecuatoriana, obviamente la selva brasilera también, incluso parte de Bolivia, ¿no? Toda esta área pues tiene un sinfín de, de plantas que incluso muchas hasta el momento están siendo recién estudiadas, ¿no? Porque la variedad es infinita. E incluso hay comunidades que no han tenido contacto con, digamos, con la tecnología incluso, ¿no? Hay etnias que están totalmente sumergidas en el medio de la naturaleza, ¿bien? Ya que es de difícil acceso. No pueden aterrizar aviones, no pueden aterrizar avionetas, no se puede llegar en vehículos, ¿no? Se llega a través de los ríos y una vez que uno desembarca en un muelle, si es que lo hay, pues hay que caminar. Entonces son espacios o son lugares a los que es un acceso muy, muy difícil. Bien, y solamente los lugareños pues conocen ese espacio. Y ellos, y ya vamos entrando en el tema, ellos no disponen de un hospital o de especialistas médicos para cuando tengan un requerimiento o una emergencia. Ellos saben tratar cualquier tipo de problemas de salud que se les presente a través de las plantas, a través de las medicinas de la Amazonía, ¿no? Porque esta es catalogada como medicina también, ya que ellos lo usan y les cura, obviamente. Entonces, estos saberes han sido transmitidos de generación en generación en su mayoría de casos o también de personas que han llegado del extranjero interesados en conocer estos beneficios de este tipo de plantas. Y ellos sumergidos en medio de la naturaleza con estas personas que saben y conocen el uso de estas diferentes tipos de especies, em, pues han podido ir aprendiendo, haciendo reportes, haciendo informes y escribiendo libros también de toda esta inmensa variedad de beneficio que brinda las diferentes, eh, digamos, todas las plantas que existen en nuestra Amazonía. Bien, entonces esta noche quiero hablarte un poco de eso, quiero hablarte un poco de algunos informes de personas reconocidas bien en el mundo de las plantas
ancestrales, como es el caso de, a ver, vamos a hablar. Quiero saludar. Ok. Hola Florcita, ¿cómo estás? Usuario 5455 que siempre nos acompaña. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, vamos a estar un tiempo también, a- vamos a hacer de este pequeño espacio, porque no quiero que nos desvelemos, que sea nutritivo y que tengamos información de valor. ¿Ok? Voy a subir esto. Ya, perfecto. Entonces, bueno, quiero hablarles sobre una entrevista que está documentada en el centro de, digamos, en el centro de retiros llamado Takiwasi, que es el mayor referente a nivel mundial sobre eh, la experiencia con plantas ancestrales. Bien, Takiwasi tiene muchos años de referencia digamos, no solamente en el estudio de la ayahuasca, entre otras plantas, sino también de otros profesionales trabajando junto con él y el beneficio de los tratamientos de las personas que suelen ir a este centro, ¿no? Este centro está especializado em, en tratar a personas con problemas de adicción fuerte y también a personas que tienen cierta dependencia a los ansiolíticos o a estas pastillas que suelen consumirse para los nervios, para dormir, etcétera. Aunque no lo creas, el exceso de ese tipo de medicamentos también crea una fuerte adicción, bien, y que termina pues siendo totalmente en contra de tu propia salud, ¿no? En este caso, de los pacientes que llegan a Takiwasi. Entonces, quiero contarte esa entrevista que lo encuentras en su página web porque está accesible. Tiene una serie de preguntas y aquí yo he elegido algunas preguntas que me parecen muy, muy interesantes. Bien, una de ellas, por ejemplo, es: ¿cuál es el verdadero significado del ritual? Hablando del ritual con plantas maestras o plantas ancestrales, ¿bien? Y Jack Mabit es el médico, ¿sí? Es el médico y director del centro Takiwasi en Tarapoto. Bien, dice, el ritual es parte esencial del buen comportamiento del vehículo que es la planta. Ojo, él está hablando de la planta como un vehículo para que tú llegues a un punto. Bien, desempeña varias funciones simultáneas. Dice, representa una escuela de aire, representa, perdón, una esclusa de aire entre el mundo sensible, material visible, y el otro mundo inmaterial no visible o insensible. El mundo creado se nos presenta en forma sensible, nuestro universo, y en forma generalmente insensible e invisible. Es el mismo mundo, pero está dividido en nuestra percepción. Este mundo, como dicen los antropólogos, a veces es percibido de forma espontánea por determinadas personas más sensibles, con determinados dotes o en determinadas ocasiones de enfermedad o de gran estrés, también cuando se acerca la muerte, por ejemplo. Los niños no tienen las barreras racionales que filtran estas manifestaciones y por tanto tienen más fácil acceso a ella. Ahí él se está refiriendo a la acción de cuando estamos digamos, en un proceso con toma de medicina o de plantas ancestrales, se activa la glándula pineal segregando una sustancia dimetiltriptamina que es el DMT y que esta sustancia digamos, se percibe y se experimenta en cualquier ser humano en dos momentos en la vida: cuando naces y cuando mueres o cuando partes, cuando trasciendes. Bien, ahora, él está hablando precisamente de lo que se percibe en estos momentos, por eso él se refiere, ¿sí?, en determinadas ocasiones de enfermedad, bien, o de gran estrés, también cuando se acerca la muerte. Y también
cuando los niños están pequeños y todavía no conocen estas barreras, ¿sí? Racionales sobre todo, ¿no? Entonces es ahí donde uno puede tener la experiencia con ese tipo de manifestaciones. Dice también, cuando queremos explorar sanamente este mundo invisible, que es primigenio y da sentido al mundo visible, estamos obligados a cruzar el umbral entre estos dos mundos o dos realidades con ciertas precauciones. De hecho, este mundo invisible también está muy organizado, estructurado, jerárquico y tiene sus propias leyes. Esta no es una exploración libre, una visita turística. Podemos comprarlo, podemos compararlo con la selva amazónica, que a primera vista parece como una proliferación desordenada de plantas, pero en realidad es todo un universo extremadamente complejo, preciso, con la regulación fisiológica de las plantas, los animales, el sol, el agua. En realidad es un mecanismo de relojería y no nos lanzamos a la aventura en la selva amazónica solos y sin precauciones. Llevamos una guía, una brújula, reservas de alimentos, refugio. Somos muy conscientes de que es un mundo rico en maravillas, pero también potencialmente peligroso. Hay que conocerlo. Si conocemos sus secretos, las leyes, cómo funciona, estamos en relativa seguridad. Ojo, la pregunta es para los que recién están llegando, bien, ¿cuál es el verdadero significado del ritual? Hablando de compartir las plantas ancestrales. Voy a cargar el teléfono antes que se acabe la batería. Ok. Ya, ahora sí. Hola, hola a los que se van uniendo, muy buenas noches. Hola Camil, Olé, Nilda Espinosa, Juley, Servicios Múltiples Anibe y usuario 5455. Muy buenas noches. El tema de hoy es una entrevista que se le realiza a Jack Mabit, que es médico y director de la Casa Medicina eh, en Tarapoto, llamado Takiwasi. Bien. Y una de las preguntas en esta entrevista es, ¿cuál es el verdadero significado del ritual? Dice, si no tomamos la planta correctamente, sin el respeto y precauciones correspondientes, inducimos a una inversión del orden jerárquico natural. La planta, en lugar de servir al ser humano, de alguna manera lo posee. Esto es lo que sucede en la drogadicción. Tomemos ejemplo de la coca, por ejemplo. El buen uso de la coca, la hoja de coca, dio lugar a Machu Picchu y a la extraordinaria cultura andina. Todo un imperio, el de los incas. Su uso ritual es fuente de conocimiento e información sobre medicina, agricultura, arquitectura, astrología, toda una civilización. Pero el uso profano contemporáneo de la coca de manera salvaje, al reducirla a principios activos en contextos y con fines inadecuados, genera las consecuencias desastrosas que conocemos. En lugar de buscar sabiduría y que queremos ser veloces, tomamos el cuchillo por la hoja en lugar de que la planta te dé, tú la entregas a ella y esta inversión equivale a una posesión. Ojo, qué interesante lo que nos dice Jacques Mabit, que es médico y dueño, director de la Casa Medicina Takiwasi en Tarapoto. Bien, el día de hoy estamos tocando un tema muy importante de alguien que se considera una autoridad en este tema, dado que es médico, médico cirujano y también es psicólogo. eh, para entender un poco más sobre el uso de las plantas ancestrales. Desafortunadamente hay mucha y muy mala información en las redes de personas que simplemente repiten lo que están escuchando en otros videos o en otros live. ¿No? Aquí se trata de tener un respaldo, tener documentos en los cuales la ciencia también lo corrobora. Sí, esa es nuestra intención aquí en Tribu, de que tengas tú este tipo de conocimiento, ya sea que hayas tomado, que pretendas tener una ceremonia o una experiencia
o que alguien que tú conozcas lo está teniendo, ¿no? No necesariamente es que tú lo vayas a hacer. Si sientes el llamado, genial. Y con más razón que estés informado o informada, que sepas cuáles son las condiciones y cuáles son los riesgos de hacerlo de forma inadecuada. Esa es nuestra verdadera intención. ¿Bien? A ver, vamos a saludar. Hola, amorcito, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Saludos a todos los que se unen. Entonces, sigamos con la información que estamos brindando esta noche. Es una entrevista a Jack Mabit, médico de la casa Takiwasi. La de mayor referencia es un centro médico de plantas ancestrales en Tarapoto, en la selva, Perú. Bien, entonces, sigamos. Dice, el individuo se somete a una fuerza que debe mantener bajo control, entre otras cosas mediante el ritual, y es entonces ella la que lo domina. Este daño conduce a la adicción, a la dependencia, que a vistas de este ángulo son formas de posesión. De la misma manera, el alcohólico quisiera dejar de beber y dice, quiero parar, ya paro, pero una hora después está con la botella. Los drogadictos a veces quieren dejarlo, pero no pueden. Es más fuerte que ellos. Como decimos popularmente, ¿cuál es esa fuerza que lo domina? Parecen no tener control sobre este poder que los controla y los supera. Son sumisos y están habitados por una energía que los posee. La sumisión es el resultado de una inversión jerárquica. Es tan cierto que cuando un indígena amazónico voluntariamente quiere adquirir poderes de brujería, intencionalmente toma plantas de manera transgresora. Por ejemplo, no respeta las restricciones dietéticas que acompañan la ingestión de planta. Una forma conocida es comer carne de buitre durante una dieta. Esto tiene como objetivo ser habitado por un espíritu de muerte para vampirizar a otros como cadáveres. En cierto modo, elige ser habitado por espíritus impuros a través de la planta. Esos espíritus presentados como aliados son en realidad fuerzas angelicales demoníacas que lo subyugan y a las que debe lealtad. Esta posesión proporciona un cierto poder como un drogadicto ebrio de cocaína o un alcohólico bajo los efectos del alcohol, que se siente invencible y se hace el matón. A veces puede hacer cosas increíbles, más allá de sus habilidades habituales cuando está sobrio, pero después lo pagará caro, y no es porque las plantas se vengan o sean malas, sino es una consecuencia inevitable de las transgresiones de las leyes de la vida. Estas prácticas de brujería mediante posesión también se llevan a cabo con espíritus animales y poderes animales. En la Amazonía, la transformación de los brujos en depredadores como el tigre, por ejemplo, sediento de sangre humana una vez que la ha probado, forma parte de tradiciones ancestrales. Los occidentales prefieren verlos como agradables leyendas de una imaginación primitiva. Se tranquilizan a bajo precio. Estas formas de posesión voluntaria, sean más o menos conscientes, existe en las medicinas tradicionales de todo el mundo. Esta es la otra cara de la moneda de este conocimiento, donde el conocimiento también puede usarse para el mal. Los practicantes de la medicina y las ciencias occidentales tampoco escapan a estas tentaciones de inversión y poder, precisamente jugando al aprendiz de brujo. La lujuria humana puede llevar a algunos en todas partes a reunir a este conocimiento para dejarse poseer, activa o tácticamente, por potencias animales, vegetales o espirituales, por los espíritus malignos. El mundo espiritual intermediario no solo está habitado por cosas buenas, hay espíritus buenos, pero también hay espíritus malos. Abrirse a este mundo requiere, por tanto, respetar las jerarquías y poner en marcha sistemas de protección para discernir a quién abrimos la puerta. Esta observación no encaja bien con la nueva era o la modernidad cariñosa, pero no cambia la realidad de las cosas. Es paradójico pretender buscar conocimientos ancestrales, reivindicar el chamanismo y al mismo tiempo desestimar lo que enseñan
sobre el mundo invisible y en particular sobre la existencia y la nocividad de los espíritus malignos. Esta negación o ignorancia como parte de la desacralización de la sociedad moderna lleva a muchos occidentales a abrir puertas al mundo invisible. Es muy fácil, pero sin saber realmente a qué se están exponiendo. La drogadicción es un ejemplo ilustrativo, pero también lo son muchas otras prácticas, ¿sí? La magia, la canalización, el reiki, muchas formas de terapia alternativa, donde uno cree que está jugando con los espíritus o con el maestro cuando son ellos que juegan sobre esta ingenuidad y controlan al intruso, a la persona. Las buenas intenciones no sirven de protección. Esos espíritus malignos pueden entonces parasitar a los imprudentes en diversos grados, de la manera más oculta y seductora hasta llegar a una gran posesión. Esto puede llegar muy, muy lejos. Bien. Eh, Repito, esta es una entrevista que le hacen al doctor Jacques Mabit, médico y director de la casa Taquihuasi en Tarapoto, en Perú. Es el centro más reconocido, digamos, de todo el Perú y el más antiguo a nivel mundial. Entonces, saber un poco este tipo de información me parece muy interesante porque a veces solamente tratamos de ver el lado bonito, el lado amable del tema de las tomas de las plantas ancestrales. Pero dado lo sucedido hace poco en Iquitos, en Yurimaguas, perdón, en Yarina, ¿no? ¿No? Yurimawa, perdón, en Yurimagua, realmente nos deja mucho que pensar, ¿no? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué hicieron estas personas? ¿Por qué lo hicieron? ¿Bajo el efecto de qué estaban? ¿No? Entonces, ese caso está en investigación, sin embargo, no hay que ser muy especialista para darse cuenta que definitivamente pues han hecho, tomado, consumido cosas de una forma inadecuada, sin control, sin cuidado, sin protección, sencillamente como se les ha ocurrido, ¿no? Y estas son las consecuencias muy penosas, pero son las que se están viendo, ¿bien? Entonces, bueno, esta es una de las preguntas que me pareció interesante de Jack Mavit, ¿ok? Hay una pregunta que dice, todos estos rituales, ¿es la planta la que te los enseña? Ojo, Jack Mavit dice, el ritual tiene como objetivo poder entrar a este mundo, otro, de forma segura, protegida y guiada. Y sobre todo, regresar sano y salvo. Es fácil ir al otro lado, el problema es cómo, una vez del otro lado, encontrar el camino de regreso. Por otro lado, no debemos olvidar que los mecanismos de la conciencia ordinaria están alterados. Ya no podemos razonar como de costumbre. Los criterios lógicos cambian, las leyes son diferentes, las percepciones se modifican. Así, los toxicómanos, en cambio, bajo el efecto de las drogas, perciben cosas fuera de lo común, lo que resulta fascinante, pero también alienante al volver a la conciencia ordinaria cuando el efecto de las drogas se desvanece. Una parte de ellos queda atrapada en este otro mundo, están atascados, como se suele decir. De alguna manera ya no están ahí. Esta división entre lo ordinario y lo extraordinario, entre este mundo y el otro mundo, es crucificante y provoca sufrimiento, una especie de desgarro interior. Esta gran brecha entre diferentes realidades puede llevar a la confusión entre estas dos realidades o incluso a la disociación psíquica, conduciendo a la locura. En los brotes delirantes comunes en la sobredosis de cannabis, el cuerpo está aquí y la psique, el espíritu, está en otra parte. Es fácil para el adicto estar drogado. El problema es el retorno, la bajada. El ritual permite a las personas abrir las puertas en la medida de lo posible en función de sus capacidades y su madurez. Este fenómeno de autorregulación establece la seguridad. Las personas no podrán ir más allá de lo que pueden descubrir, conocer e integrar. Entonces, ¿la planta enseña los rituales? Sí y no, dice Jack. Hay que discernir tres niveles.
Es un poco como una partitura musical. Una partitura musical es igual para todos, sea cual sea el país, la cultura o el individuo. Asimismo, el ritual tiene elementos simbólicos constantes, invariantes, universales. Todo el mundo entiende, por ejemplo, que tener una vida espiritual significa ascender, ir hacia arriba. Nadie dice mi vida espiritual consistirá en bajar o hundirse. Situamos el cielo, la cima, como el mundo de la luz, del aire, de la inspiración, y el mundo de abajo como el de los abismos, las tinieblas o el infierno. Todos los seres humanos se encajan en este patrón estructural. Ellos experimentan todo esto. Todo ritual, cualquiera que sea en el mundo, tiene invariantes universales que condicionan su eficacia. Luego hay un segundo nivel, que es el nivel ambiental y cultural. Evidentemente, el simbolismo de una planta no es el mismo en la selva amazónica que en el desierto de Sahara. La carga y representación simbólica del mar será diferente para alguien que vive en una isla que para alguien que vive en medio de la montaña. Los contextos geográficos climáticos inducen un simbolismo cultural diversificado. Se contextualiza la expresión simbólica universal. Esta es la segunda dimensión de la partitura musical, es decir, la especificidad del instrumento y del contexto. Tocar el saxo o el piano solo o en grupo u orquesta sinfónica. La partitura sigue siendo la misma, pero el sonido es diferente. Y la tercera parte está ligada a la personalidad y singularidad del maestro ritual o del músico. El contexto se vuelve personalizado. Cada uno, dependiendo de su efectividad, su psique, su estructura, pondrá su color personal, su propia genialidad, su toque único. Estos son los tres niveles. Por lo tanto, existen invariantes rituales simbólicos universales que las plantas no enseñan específicamente. Las plantas también pueden mostrarlo, pero va más allá de las plantas. Entonces, si utilizamos una planta particular, como el saxo o el piano en la música, estamos ante un perfil particular. Un vehículo específico, un instrumento particular que es una planta específica. Y a medida que aprendemos a tocar el piano y el saxofón, tenemos que adaptarnos al instrumento. Allí hay que adaptarse a la planta y cuando la toma te enseña sus características a través de sensaciones, visiones, indicaciones precisas, esto ya lo han enseñado en parte aquellos que ya han ingerido la planta y que te han puesto en el camino para explorar. Y luego está el toque personal. Cada maestro tendrá indicaciones adaptadas a su personalidad y a su vocación. Esto le será enseñado por su propia iniciación, a través de los efectos de la planta. No es la planta en sí, sino es a través de ella que el mundo espiritual te guía según quién eres. Estas indicaciones son muy precisas e individualizadas y no pueden generalizarse. Por ejemplo, conocí a un curandero a quien le prohibieron comer papaya. Doy este detalle para mostrar que esto se apunta a cosas muy concretas y precisas. Dice, yo como papaya, no es mi problema. Estas especificidades están ligadas a la psicología, la fisiología, la personalidad y la misión que se indica. En efecto, la función de curandero o chamán es una orientación que se da. No eres tú quien dice, quiero ser chamán. Y yo les he hablado de este aspecto. Es algo que se destaca como música para un músico. Si alguien está habitado por el genio de la música, es absolutamente necesario que toque. Y si no toca, es infeliz. Qué buena. Hay algo que no se puede realizar en él. Es una vocación en sentido fuerte. Y tanto para el músico como para el chamán, esta vocación debe ser confirmada por los maestros. Su talento es reconocido y recibe la acreditación de los mayores. No basta con que crea que tiene talento. Por tanto, hay inicialmente una llamada, una inspiración poderosa, que debe ser validada por terceros más avanzados. Uno no se puede autoproclamar chamán. Sobre esta base, cada uno añade su color personal, lo que viene en un segundo paso.
En lo que a mí respecta, dice Jack Mavit, conocía algunas de las invariantes universales antes de venir a Perú. Luego vino lo que me enseñaron los curanderos con los que trabajé. No tanto desde el punto de vista de la transmisión verbal, que era relativamente limitada, sino a través de la experimentación. Los curanderos dicen poco, pero muestran a medida que avanza el proceso. Finalmente, hay indicaciones que estaban destinadas específicamente a mí y me llegaron en sesiones de ayahuasca. Dietas, sueños, estados de conciencia modificados. Para ti, haz esto, será de tal manera, y podemos verificar la validez de estas indicaciones durante el experimento. A veces me ha pasado de olvidar, equivocarme, omitir por pereza o cansancio, y eso tiene un coste, y a veces bastante caro. No elegimos, servimos. No, no hacemos lo que queremos. A veces se aprende con garrotes. Las leyes espirituales del mundo, del otro mundo, son extremadamente precisas y rigurosas. Visto desde afuera, un chamán puede parecer un poco folclórico, con sus extrañas vestimentas, sus hábitos, sus curiosas prácticas, pero lo que sucede en su interior es sumamente preciso, riguroso, es un mecanismo de relojería. Qué, qué interesante esta respuesta, este párrafo de Jack Mavit y, y puedo percibir una parte digamos, que yo experimenté y quienes me conocen ya un poquito a través de esta red, yo les hablé de mi llamado, porque en varias oportunidades me preguntan, ¿no? ¿Y cómo uno sabe que puede hacer esto? ¿Y tú cómo te diste cuenta que lo puedes hacer? ¿Y a ti quién te dijo que lo puedes hacer? ¿No? Y son preguntas totalmente válidas. Y es tal cual lo menciona aquí el doctor. Eh, existe un llamado y existe el llamado para quien está preparado. Y luego viene la validación de aquellos que ya tienen más experiencia, la validación de aquellos que conocen más, bien, y como habló de aquel chamán que no podía comer papaya, por ejemplo, en mi caso, yo no me permito comer carne de cerdo. Ni cuando estoy en dieta, ni cuando voy a dar ceremonia, ni cuando estoy, digamos, normal, ¿no? O sea, haciendo mi vida habitual. Ya no me lo permito. ¿Por qué? No me pregunten, sencillamente siento que mi cuerpo no lo necesita. Si bien es cierto, es una de las recomendaciones previas a una experiencia con plantas ancestrales, pues según protocolo son 4 días, yo suelo recomendar una semana, pero en mi caso yo ya he erradicado digamos, el consumo de carne de cerdo, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros que estamos en este camino y que compartimos la medicina, eh, es muy particular, ¿bien? Y como lo dice también Jack Mavit, le colocamos ese color personal que ya está en nuestra propia esencia, ¿bien? Entonces yo considero que en tribu, Juan y yo entregamos una experiencia no solamente con lo que la ancestralidad nos ha enseñado, sino también desde nuestra propia experiencia, desde nuestra propia sanación. Ya tenemos desarrollado nuestra propia medicina y a través del vehículo que es la planta, pues nosotros podemos brindar toda esta experiencia. No solamente es la ayahuasca, hay otras plantas maestras, está el rapé, está la sananga, está yopo, está el cambó, bien. Entonces, tener todas esas herramientas para ayudar a las personas, acompañarlas en su proceso de, de sanación, de despertar espiritual, de sanación de emociones, o sea, de verdad que para nosotros es un honor. Bien, los voy a saludar y voy a ver si hay algún tipo de pregunta hasta aquí. Hola, gente raíz, usuario 8334, Jonathan Fernández, Candy. Hola, Florcita. Perfecto. Muy bien. Ok, no hay preguntas, me parece. Dice Jonathan, acabo de tomar mi segunda dosis de ayahuasca desde mi casa solo. Una experiencia de gratitud. Qué bueno, Jonathan.
Dice, buenas noches, Yasmin. Qué lindo. Ok. Bueno, sigamos. Vamos a ver un par de preguntas más en esta entrevista que he encontrado en de Jack Mavit, que es un centro de rehabilitación de toxicómanos y de investigación de las medicinas tradicionales. Bien, se llama Taquihuasi, se encuentra en la Amazonía peruana, en Tarapoto, cuyo director es Jack Mavit, francés, él habita en Perú. Y es una entrevista que está en un PDF, ¿sí? En su página web. Y hay una pregunta que dice, ¿usted cuando sus pacientes consumen plantas como marihuana o drogas químicas ve cosas diferentes en su cuerpo energético? Es una muy buena pregunta. Bien. Dice, sí, las energías son diferentes, pero las cuestiones subyacentes son similares. El cannabis también es una planta sagrada que ha sido profanada, es una planta medicinal y si se utiliza correctamente y con los rituales adecuados puede conducir al nivel espiritual más elevado. Desafortunadamente esto nunca sucede en Occidente, se fuma enseguida, saltándonos muchos pasos. Hay que aprender una cierta cantidad de cosas que no se pueden ignorar si uno quiere embarcarse en este tipo de aventuras. Primero que nada, hay un orden en la vida. Siempre vamos de la tierra al agua, del agua al aire y del aire al fuego. Así es. Es cierto a nivel físico, es cierto a nivel psicológico y espiritual. La tierra y el agua representan funciones femeninas, el aire y el fuego funciones masculinas. Pasamos así de lo femenino, tierra-agua, a lo masculino, aire-fuego. A nivel físico es bastante obvio, un embrión, un feto, está en el útero de su madre, donde no hay aire, ni fuego, ni luz. Está en el agua, el líquido amniótico y la materia del cuerpo de su madre. Al nacer, accede al mundo del aire y la luz, el fuego y el sol. Sale de la madre, llega al padre. Lo femenino precede a lo masculino. Esto es válido para cualquier ser humano, independientemente de su origen. Bien. La pregunta que estamos desarrollando es, ¿usted, cuando sus pacientes consumen plantas como marihuana o drogas químicas, ve cosas diferentes en su cuerpo energético? Bien, esa es la primera parte de la respuesta de esta pregunta. Y continuamos. Este mismo proceso se debe respetar al tomar una planta psicoactiva con fines psicoespirituales. Primero, mucho ojo. Debe ser ingerida de manera que se integre a nivel de las funciones femeninas, del cuerpo y de los afectos. Si se trata de tabaco, por ejemplo, comenzamos tomando jugo de tabaco. Su materia y forma acuosa, el cuerpo se estremece, a veces más que se estremece, vomitas y las emociones se expresan, lloras, tienes miedo. Poco a poco la energía del tabaco se irá incorporando a este nivel. De alguna manera se asienta en un nivel físico y emocional. Dejas de vomitar y los efectos se reducen hasta alcanzar la tranquilidad. Este paso puede llevar meses o incluso años. Podemos pasar entonces a consumir tabaco en sus dimensiones masculinas, aire-fuego, es decir, fumarlo. El tabaco continuará entonces su función terapéutica a nivel psicológico y espiritual, purificar y estructurar la psique, las inspiraciones, la creatividad, agudizar la intuición, corregir desviaciones espirituales, etc. Todo ello en un contexto ritual correcto y guiado. Ojo, por supuesto, estoy diagramando esto con fines educativos y en la realidad no es tan definido. Para el cannabis, el proceso es similar. Además, en tradiciones que conocen bien el cannabis, como en la India, también se consume primero a nivel sólido y líquido, durante un largo proceso iniciático, acompañado de restricciones dietéticas y sexuales. Solo después se puede fumar, siempre en un contexto ritual y guiado. En Occidente nos saltamos el primer paso para fumar cannabis directamente y además sin ningún acompañamiento iluminado.
Qué interesante es saber y comprender el uso y el mal uso de estas plantas. Bien, y obviamente, o sea, no hay que, no hay que ser tan inteligente para comprender eh, en qué terminan aquellas personas que hacen un mal uso de las plantas. Y en este caso, pues estamos hablando del cannabis y que sabemos que es una planta medicina muy bonita y muy potente, pero está mal utilizada. Se consume como si nada en tu casa, ¿sí? No hay un contexto ritual, no hay una guía, no hay absolutamente nada. Y lo mismo está pasando con las plantas maestras. Hay personas que lo hacen sin guía, sin nada, lo toman simplemente. Y sí, probablemente les puede ir bien, como dicen algunos, ¿no? No, no, sí, a mí me fue bien, me sentí chévere. Bien, pero es que esa no es solamente la función de una planta o de una toma con planta ancestral. O sea, estás dejando pasar una gran oportunidad de tener toda una experiencia si realmente lo haces de forma más respetuosa y con una guía. Solamente eso. Ojo, no te estoy diciendo que lo estés haciendo mal, no te estoy diciendo que lo estés haciendo bien, simplemente que su potencial es muchísimo más amplio. O sea, no estás conociendo el verdadero potencial de la planta ancestral. Simplemente lo tomas y la estás pasando bien. Eso es todo. Bien. Hay algunas preguntas. Dice, a ver. Agente, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Por qué no basta con una dosis? Escucho que siguen tomando por varias veces la ayahuasca. Muy bien. Siente algo por mí, Miguel, Honduras. A veces es necesario. Ok, agente raíz. Mira, una persona puede tener una sola experiencia con las plantas ancestrales y no requerir nunca más en la vida, porque puedes encontrar un gran significado, puedes encontrar respuestas, puedes sanar tus heridas, puedes ir al origen de algo que de pronto requerías saber, entender o comprender y tú continuar con los pasos adecuados, las decisiones adecuadas para tener una vida que realmente tú deseas, ¿sí? Emocionalmente, psicológicamente, físicamente, espiritualmente, energéticamente y no requerir más. Ahora, puede que sea una persona que tuvo una experiencia y que de pronto no hizo caso, le llegaron muchas respuestas, pero no tuvo la suficiente disciplina, ¿no? O carácter para tomar decisiones que requería en ese momento. Pasó un mes, 2 meses, un año o menos, ¿sí? Y sencillamente siente la necesidad de volver a hacer una toma para recordar aquello que ya se le olvidó, porque los seres humanos somos así. Luego de la experiencia están muy frescas todas las enseñanzas, pero lo más complicado es tomar decisiones y hacer cosas que no estás acostumbrado a hacer. Y eso es lo más difícil, porque la planta no va a hacer nada por ti. Ella te muestra lo mejor para ti, te muestra panoramas que fácilmente podrías optar por ese camino. Pero si no estás acostumbrado a elegir lo mejor para ti sabiendo a conciencia, pues nadie más va a hacer un cambio por ti. Y para hablar algo muy sencillo, por ejemplo, consumir ají o picante, por ejemplo, ¿no? Sé que me produce de repente este malestar estomacal, lo sé, pero no me importa porque prefiero disfrutarlo porque me gusta. Es un ejemplo, ¿sí? Yo estoy casado o estoy casada, tengo mi familia, pero no puedo dejar a la otra persona con la que salgo porque me siento muy bien, la paso muy chévere, ¿sí? Y como aquí nadie se entera, pues yo quiero seguir ahí, sabiendo conscientemente que te estás haciendo daño a ti mismo y a todo el entorno, porque estás engañando y te estás engañando a ti mismo, pero no eres capaz de tomar una decisión. Estás en un trabajo que no toleras, con un jefe que no toleras, con un sueldo que no te gusta, haciendo cosas que no te gustan, que no te llenan, pero lo tienes que hacer porque pues tienes que cumplir.
pero sabes que no te gusta, pero ahí estás, porque te sientes incapaz de probar algo diferente por miedo, obviamente, y es natural tener miedo. Pero si en una experiencia la medicina te muestra tus facultades, te muestra otros dones, otros talentos, que puedes ponerlos al servicio, ser creativo y tener un ingreso para ti mismo en base a algo que es tuyo, que te nace, que tú puedes dar y compartir. Al inicio no vas a ganar un sol y así es, pero pocos estamos, digamos, dispuestos a eso, a hacer por los demás a cambio de nada. Muy pocas personas. Y, y bueno, voy a hablar por mí. Y es un camino hermoso cuando empiezas así, a hacerlo de corazón. Luego se va dando como consecuencia y el universo te da, te retribuye lo que tú das. Bien. Y créeme que sí, siempre, siempre, siempre va a ser así. Bueno, esa es la respuesta a la pregunta por qué algunos van una vez, dos, o cinco, o 10, o 20, o 50 veces. ¿Ok? Dice, primera vez cannabis es planta maestra. Pues sí, mira de lo que nos enteramos. Qué bonito. Hola Milagros, ¿cuál es la diferencia entre mayahuasca y ayahuasca? Mira, yo entiendo que mayahuasca es una marca de una ayahuasca, ¿sí? Por eso no se llama ayahuasca, se llama mayahuasca. Entiendo que al principio se llamaba yogahuasca, después le cambiaron el nombre a mayahuasca y pues es muy comercial, es lo que te puedo decir, yo no la he probado. Y pues ayahuasca sabemos lo que es. Bien, o sea, ahí no hay mucho que darle, ¿ok? Perfecto. Ok, no hay más preguntas, vamos a saludar. Bien, Katy, Ole, buenas noches. El Salmón, Estelita, Navarrete, Rupert, Delfina, Manuela, Alar, muy buenas noches. Florcita, ¿cómo estás? Es interesante cuando nosotros empezamos a investigar por nuestra cuenta, no solamente respecto a una ceremonia, a un ritual o a la planta, sino también, eh, por ejemplo, yo hoy dispensa y lo traigo a colación porque Flor, que está conectada, ella está leyendo uno de los libros de estas obras de Joy Dispensa y habla del ayahuasca, habla de su activo que contiene la chacruna, que es el DMT, dimetiltriptamina, y su acción en nuestro cerebro, llevándote a estados expansivos de conciencia. Joy Dispensa es uno de los conferencistas, investigador, muy conocidos hoy en día. Y él tuvo una experiencia muy fuerte, él se accidentó, él ya venía con este trabajo eh, de, de meditaciones, de poder centrarse, de poder guiar su cuerpo, reestructurar celularmente su cuerpo. Y él tuvo un accidente en bicicleta, una señora se le cruza, choca y él quedó, su columna literalmente partida en cuatro. Él quedó con huesos destruidos, lo llevaron de emergencia y él por poco se muere. Y le dijeron que él iba a quedar paralítico, requerían operarlo, ponerle clavos en su columna, en sus huesos, tenía varias costillas rotas, le estaba muy mal. Cuando le dieron el pronóstico y le dijeron que él nunca iba a poder volver a caminar, él decidió por cuenta propia y bajo su responsabilidad salir del hospital y le pidió a un amigo que le permitiera estar en su casa, porque en su familia todos estaban en contra de que él deje el hospital. Entonces él no podía estar en una casa donde todo el mundo le decía, ve al hospital y tienes que operarte, ve al hospital y tienes que ponerte los fierros, los clavos y estar sentado en una silla de ruedas. Bien, él no quiso hacer eso. Él fue contra todo pronóstico, se fue y se quedó en casa de su amigo y empezó a hacer sus propios ejercicios que él ya venía investigando para ponerlos a prueba.
Y él en menos de un año ya empezó a caminar. Tuvo la capacidad de ordenar a sus células a regenerarse, a soldar cada hueso, a sanarse físicamente, y lo hizo. Y él es una muestra viviente de la reconfiguración celular a través del poder de la mente. Bien, él tiene muchos libros. Uno de ellos es este de acá, que se llama Sobrenatural. El anterior a este es Deja de ser tú. Y hay uno verde, Superhumano. Bien, no sé cuál es el que estás leyendo tú, Florcita, pero aprendes con estos libros. Ese es el otro, El placebo eres tú, ¿sí? Y Deja de ser tú es con una portada roja. La tiene mi hijo Gabriel, se lo llevó a su casa. No, no está acá. ¿Ok? Y estos libros, de verdad, descubrir el poder de tu mente, o sea, es una cosa increíble. Pero yo te invito a que te formes, a que leas, a que aprendas. Si tú has hecho si has tenido una experiencia con plantas ancestrales, se te ha abierto todo un mundo, el mundo espiritual, y es importante que sigas nutriéndote, es importante que sigas formándote, es importante que sepas quién eres, que sepas ese poder que todos tenemos, porque todos tenemos ese poder de sanación. Es más, no deberíamos de recurrir a nada, ni a medicamentos, ni a plantas, ni a nada, porque el poder lo tenemos. Sin embargo, afortunadamente, gracias a la experiencia con las plantas ancestrales, nos damos cuenta que no las necesitamos. Bien, entonces imagínate tener una experiencia con las plantas ancestrales para descubrir tu propio poder interior y decir, wow, ahora sé quién soy, ahora sé de qué estoy hecho, ahora sé cuál es mi poder ilimitado, ahora sé que yo puedo tomar mis propias decisiones, y no está mal, no está mal, no está mal aquello que estoy decidiendo. O sea, tener esa seguridad, esa certeza de que la decisión que tú elijas también está bien. O sea, perder el miedo a equivocarse, porque equivocarse no es malo, siempre vas a aprender. Entonces, todos bestsellers, yo te los súper recomiendo. Te voy a leer este pedacito, ¿ya? Dice, el cuerpo cree lo que le dice la mente. Esta es la primera premisa del último libro de Joe Dispenza, el científico que cautivó al mundo con el impactante documental ¿Y tú qué sabes? Los médicos lo experimentan a diario, sustancias sin ningún poder farmacológico, las conocidas como placebos. Provocan cambios radicales y duraderos en el paciente. Sucede así, afirma Dispenza, porque pensamientos y emociones modelan constantemente el cerebro, el cuerpo e incluso las mismas células. Basta creer que es posible para que el milagro empiece a desencadenarse. Cambiando tu estado interno puede cambiar tu realidad externa. El placebo eres tú te enseña a reprogramar tu cerebro y tu organismo para que seas capaz de ejercer tu capacidad innata de creación. Un poderoso enfoque refrendado por una nueva generación de científicos que se perfila ya como una realidad, ¿no? O sea, yo te invito a que le des de verdad una ojeada, una lectura a esto que es una belleza. O sea, para mí, cada vez que yo me he mudado, las veces que me he mudado, créanme, lo primero que embarco son mis cajas con mis libros. Ese es mi tesoro más grande, se los juro. Antes que mi ropa, que mis zapatos, que mis carteras, que ya las regalé porque ya no me interesa, son mis libros. Y aquí, por ejemplo, de este libro que es sobrenatural o sobrenatural, en la página 323, dice así: si alteras la melatonina de nuevo, crearás la dimetiltriptamina, que es el DMT, dimetiltriptamina, uno de los alucinógenos más potentes de los conocidos por el hombre. Se trata de la misma sustancia química que encontramos en la ayahuasca, una planta medicinal tradicionalmente considerada sagrada que los indígenas de la Amazonía emplean en ceremonias religiosas. Según parece, el principal ingrediente activo es el DMT. Genera visiones espirituales y profundas revelaciones sobre el misterio del ser. Cuando se ingiere ayahuasca u otras plantas que contienen esta molécula,
El cuerpo absorbe únicamente el DMT. En cambio, cuando activamos la glándula pineal, el organismo recibe un cóctel de las sustancias antes mencionadas y eso provoca experiencias internas sumamente poderosas. Imagínense, Joe Dispensa hablando de la ayahuasca porque lo han experimentado. Eso. Bien. A ver, veamos si hay preguntas por acá. Ole dice, interesante. Navarrete, buenas noches. Agente, ¿qué otras plantas maestras recomiendan es según el problema a tratar? Sí, es según el problema a tratar. Igual voy a mencionarles algunas plantas maestras, ¿ok? Waldir Lobato, para el alcoholismo, ¿cuál es el mejor, el cactus San Pedro o la ayahuasca? Mira, son plantas diferentes. San Pedro es una energía masculina y la ayahuasca es una energía femenina. Yo te sugiero que hagas una meditación profunda y que sientas el llamado. Si te llama a ser San Pedro o te llama a ser ayahuasca. Flor de María, placebo. Omar, dependiendo del grado, tengo una gran experiencia, dice Omar. Eh, Omar, bueno, ha hecho muchas ceremonias y no solamente eso, él ha llevado amigos a ceremonias y tiene pues testimonios muy sorprendentes, me imagino. Esa historia está en el libro de Joe, así es. Flor, busco tiempo para seguir leyendo esos libros, son súper, eso me nació desde mis tomas de ayahuasca. Ah, qué bonito, mira, Flor nos comparte que ella le nace el querer tener estas lecturas después de una experiencia con plantas ancestrales. Agente dice, invítame. Ah, ya, a ver, vamos a invitar a nuestro amigo Umarcito que nos quiere compartir ahora. Hola Hola, Omar, ¿cómo hola. estás? Aquí de nuevo en línea. Buenas Ya noches. ves que vengo de un cuadro de dengue muy feo Ajá, y pues ya, ahorita ya estamos al 85% me de la parece muy capacidad. bien. Qué De hecho, ayer bueno. iba a comentar, pero me ganó el sueño, ya no supe qué onda con el live. Ay, no, Perdón, perdón. tranquilo. Mira, para contestar una pregunta de, de que cuántas tomas necesita uno, ¿no? Entonces, bien dijiste, yo ya he llevado como a 30 invitados después de mi primera experiencia y de mi segunda experiencia. Me, en agradecimiento, a veces, en serio, que a veces que no invito, sino que llegan las personas y me dicen, es que tú la tomaste y cómo te fue y de ahí nace toda esta maravillosa experiencia. Y a contestación de la pregunta de cuántas veces hay que tomar ayahuasca o por qué tomamos más de una vez, pues yo, la verdad, pues yo, en mi primera experiencia me fue increíble, maravilloso. Y yo pensé que iba a ser la única. Yo es desmayo, dije, yo no vuelvo a venir porque yo recibí muchas bendiciones y salí destruido, construido nuevamente, espiritualmente al 100 pero físicamente, moralmente, al, al mínimo, ¿no? O sea, realmente fue un, un, un cambiavidas, ¿no? Me cambió la vida y al final de la primera experiencia me dice mi abuelito que quería hablar conmigo, entonces yo le dije, yo ya no puedo, yo me siento destruido y construido nuevamente y no tenía la energía pues para física para seguir, entonces mi segunda experiencia fue por mi abuelito, fue maravilloso. Mi tercera experiencia fue porque me la dieron gratis. Y mi cuarta experiencia fue porque iba a ayudar a unos amigos. Entonces realmente cada experiencia es como si fuera la primera.
y pues es maravilloso, o sea, es increíble cómo la madre tierra, como tú dices, este espíritu femenino te guía y te agradece porque tú tienes el valor de ir. Entonces para mí ha sido maravilloso y no me arrepiento ni de la primera ni de la cuarta, ¿no? Entonces no tengan, como dicen, o sea, no sé por qué van más veces, o sea, simplemente para mí ha sido increíble el poder hablar con mi hija que no habla desde los 6 años y tiene 23 años y cada experiencia estoy con ella. O sea, para mí es una bendición y si fuera, a veces dicen, es que es una alucin, es una droga. Yo creo que una droga no me llevaría a la misma situación 4 veces, ¿no? Creo que esto es mucho más increíble, es real, es a donde vamos a ir después de que vivamos esta experiencia humana. Y la verdad, para mí ha sido maravilloso y yo les recomiendo que sean dos mínimo. ¿Por qué? Porque la primera siempre es sanación física y la segunda vez casi siempre es conectar con el mundo espiritual, que es lo que uno busca, ¿no? Entonces, eso era lo que me gustaría compartir y la verdad, pues es maravilloso, ¿no? Yo tuve la suerte de desde la primera conectar con el mundo espiritual, pero en base a mi prima, a mis amigos, siempre en la segunda, a veces dependiendo de las cadenas que tengamos, las enfermedades físicas o la limpieza que necesitemos, mínimo son 2 veces el, el ir a la ayahuasca, ¿no? Y con mucho respeto. Totalmente de acuerdo. Y pues sí, es muy bonito cuando lo comparten las personas como tú. Bien, tú estás en México, tienes tus experiencias allá con mis hermanitos, con quienes he dietado, ¿sí? Tus maestros y yo hemos compartido las casas medicina donde hemos hecho nuestras prácticas de dieta, dieta, limpieza, purificación, todo lo que se requiere en la etapa de no solamente de preparación, sino de continuidad, bien, porque ellos tienen años compartiendo la medicina en México y sin embargo vienen una vez al año aquí a la selva, ¿no? Y es donde nosotros hemos coincidido y pues nos hemos conocido y luego han regresado, han estado aquí en casa, aquí en su casa, compartiendo pues los conocimientos, las experiencias, ¿no? Y todo lo que es este camino tan bonito con plantas ancestrales, este camino que es de comunión con la naturaleza, con la madre naturaleza, ¿no? Dios ha creado tanta belleza y nosotros somos de los pocos afortunados, todos los que estamos en este mundo, de los pocos afortunados de ya entenderla, de conocerla, de experimentarla, de sentirla, de recibir sus mensajes, de poder acompañar a las personas a través de este vehículo tan hermoso. Sí, yo me siento bendecida por todo esto que llega a mi vida, por este conocimiento, por poder acompañar a las personas, por poder compartirles diferentes herramientas. Hoy día me pasó algo hermosísimo. Les comparto. em, Nosotros damos, digamos, damos unas clases gratuitas en la casa vecinal, por un lado de yoga, que lo hace Juan, y por otro lado, yo con arte terapia para personas de la tercera edad. Y quienes administran esta casa vecinal, porque es un lugar muy grande, eh, entran normalmente cuando estamos en clase o en sesión, ¿no? Entran para tomar una foto, para dar fe de lo que se está haciendo. Siempre lo hacen. Y no me había dado cuenta que obviamente te están viendo, te están observando. Hubo una oportunidad que dos señoras que son de la administración se quedaron en nuestra clase, escuchando y participando, y todo chévere. Y el día de ayer me hablan y me dicen, señorita Milagros, ¿usted cree que nos puede apoyar en un colegio con unas señoritas, unas chicas de cuarto de secundaria? Estamos hablando de jóvenes de 16 años aproximadamente, que hay unas charlas que da el psiquiatra, mejor dicho, el psicólogo,
y pasa que no va a poder ir. ¿Será que puede usted ir y hacer una charla, una dinámica? Porque vemos el trabajo que hace acá con las señoras y ellas están muy contentas. Ellas siempre vienen, están ahí esperándola, ¿no? Y yo me puse a pensar, wow, o sea, mis horarios, tengo otras cosas que hacer, también tengo mis propias actividades, tengo mis llamadas. Y dije, pero no pude decir no. O sea, la verdad, no pude decir no, porque para mí es hermoso poder llegar a jóvenes, ¿no? A niños. Y le dije, mira, dame hasta la noche que me organizo para poder llegar. Y era el día de hoy a las 11:45 de la mañana. Todo se dio, todo fluyó muy bonito. Llegamos a casa en la mañana después de otras clases, nos bañamos, nos cambiamos y nos fuimos al colegio. Nos presentaron a la directora, fue en un aula ¿cómo le llaman? De computación, ¿sí? Y hay un grupo más o menos de 20 chicos, 20 chicas, ¿no? Eran 20 jovencitas. Estaba el profesor de cómputo, la profesora de las alumnas, estaba dos personas de la casa vecinal, que es los quienes nos llevaron, Juan apoyando con la cámara y yo pues enfrente de la clase. En resumen, hablar con las jóvenes. Yo no lo había hecho en un colegio, era mi primera vez. Hace mucho que no lo hago con niños más pequeños, hace como 2 años. Sin embargo, pues tenía yo todo el ánimo, toda la energía, todo el amor para poder entregarles algo significativo. Terminamos tocando el tema de las emociones, de la energía, de la vibración de cada emoción cuando nosotros estamos vibrando en alta o en baja. Hablamos del Ikigai, porque muchas chicas pues terminamos la escuela y no sabemos qué hacer con a qué nos vamos a dedicar o qué vamos a estudiar. Y el Ikigai es una herramienta excelente para esto. Y empezaron a soltar, se empezaron a hablar, empezaron a contar que si mi mamá tal y si mi papá tal. Y hubo una que se nos acercó cuando terminamos, me dice, señorita, ¿se puede curar un trauma? Así muy seria ella, ¿no? Y yo le digo, claro que sí. Y dígame, ¿cuáles son sus honorarios? Porque yo sé que nada es gratis, me dice. Porque yo la estaba invitando, ¿no? Mira, lo que tú necesites, cuenta conmigo. No, dígame cuáles son sus honorarios, porque yo sé que nada es gratis en esta vida. ¿Ok? Tanto, le dije, esto cuesta, pero cuéntame más o menos de qué se trata para tener una idea. Y me dice, bueno, a mí mi mamá me abandonó a los 6 años. Mi hermana estuvo viviendo conmigo en casa, con mi abuela. Han surgido unos problemas muy fuertes que están por denunciar a mi mamá. Y la verdad yo me siento mal y ya no sé qué hacer porque es un conflicto muy feo y yo necesito sanar. Yo necesito, tengo un trauma muy fuerte de abandono. Así fue como se expresó ella, ¿no? Entonces yo le dije, mira, podemos hacer algo. Me dice, ¿me puede dar su número? Y yo le llamo. O yo le escribo desde el teléfono de mi abuela porque yo no tengo celular. Sí, claro, ¿cómo no? Y en la tarde efectivamente me habló. Y me habló para decirme, muchas gracias por su atención, muchas gracias por escucharme, pero sabe que señorita, yo no tengo los recursos en este momento. Me da mucha vergüenza decírselo, pero es la verdad. Obviamente no iba a dejar de verla ni de atenderla, ¿no? Le hablé y bueno, finalmente nos vamos a encontrar la próxima semana el martes en la tarde porque esta semana, mañana llega María Martínez de México, llega finalmente a Perú, es una amiga de TikTok que está yendo a su dieta con plantas. La vamos a tener aquí en casa y pues ya tenemos programado una serie de actividades. Tengo una amiga que ha llegado de Chile también. Y con esta señorita jovencita, vamos a tener nuestro encuentro el martes. Y miren qué hermoso poder tener estas herramientas para poder ayudar a quienes lo requieren. Yo de verdad me sentí, es que ni siquiera puedo expresarlo con palabras, lo útil que me siento y poder llegar a estos espacios donde hay tantas y tantos jóvenes queriendo saber algo diferente, queriendo entender a veces por qué ellos se sienten como se sienten. Hablamos de la depresión, hablamos del bullying, hablamos de la falta de amor propio, hablamos de muchas cosas y esto que se pudo desarrollar, que ellas puedan intervenir, hablar, levantar la mano, interactuar, de verdad que fue un regalo. Las mismas profesoras estaban sorprendidas
y pues vamos a regresar este viernes para otro grupo y probablemente nos soliciten en otros colegios también. Entonces, bueno, eso se los quiero compartir de todo corazón. Juan y yo estamos muy contentos de poder ser de utilidad y llegar también a este tipo de público. Bien, por otro lado, lo que hacemos con las señoras de la tercera edad también es un trabajo muy hermoso. Con ellas utilizamos las terapias del arte, la pintura y el dibujo. Y luego de cada meditación, ellas me hacen un dibujo que yo las guío, voy conectando con sus centros de energía. Y luego hacemos una interpretación de lo que ellas pudieron visualizar. Y no me van a creer, se encuentran con sus padres, pueden verlo, retroceden a un momento de felicidad, de entusiasmo, y se conectan y lloran y se perciben niñas. eh, es que es tan hermoso, es una cosa, una magia. Yo cada día duermo, pero digo, wow, qué día tan hermoso, tantos aprendizajes, tantas cosas bonitas. Ah, qué bárbaro. Bueno, eso es parte también de las cosas que pues nosotros nos, nos compartimos, ¿no? Con tantos hermanos que la vida se encarga de manera perfecta y nos conecta. Así de sencillo. Y cuando yo siento que todo fluye de manera natural y bien, o sea, es porque por ahí es. Bien, ok. Hola, hola. Oye, oye, Sí, contestando a ajá, Wilbir Lobato, es que ajá, pregunta que qué es mejor para tomar para lo del alcoholismo. No sé si se refiere a él o a un familiar, pero yo tengo una experiencia que, la verdad, en la tercera toma, a mí me dijeron, desde la segunda, pues, pero realmente en la tercera fue eh, más intensa la contestación. Como que en la segunda me dijo, bueno, te doy chance que sigas tomando, pero ya no puedes tomar. Aquí le llamamos pomo, alcohol, alcohol de ese de botella, que no es cerveza. ajá, Me ajá, imagino que la cerveza es la mitad de un alcohol, ¿no? ujú, Bueno, es más, menos grados. Bueno, en sí, su pregunta es que me imagino que es mejor de tomar de San Pedro o ayahuasca para el alcoholismo. Y por experiencia, en mi tercera toma me dijo la abuelita que si yo quería seguir en el camino, que si yo quería seguir sanando y aprendiendo, que no debía tomar alcohol. Entonces creo que como contestación lo mejor es el ayahuasca, ¿no? Porque la ayahuasca te confronta con tu salud, con tu psique y con tu espiritualidad. Entonces, contestando a Wilber ujú, Lobato, ujú, ujú. la verdad, siento que la ayahuasca es más integral y más funcional para el alcoholismo, ¿no? Me imagino que se refiere al curarlo o Sí, al ser menos alcohólico, ¿no? claro, Entonces, claro. es mi contestación como experiencia, pues. Ujú. Gracias, Omar. Espero que nuestro amigo Wal, ¿cómo era su nombre? Mm, Waldir Lobato, pues haya tenido una respuesta, ¿no? Exacto, exacto. Ujú. Perfecto. Y algo así le pasó también a Catiel, que está en línea, y no es que ella haya sido alcohólica ni nada por el estilo, pero sencillamente no le provoca, o sea, ni siquiera en el compartir con su familia, con sus hermanos, que solían pues un fin de semana, no tiene nada de malo, ¿no? Pero no, ella me comenta y me comparte pues que ahora prefiere el agua, ¿no? Van a brindar y ella, sí, gracias, salud, para atrás, ¿no? Sí, gracias, gracias, ¿no? Y es bien curioso, ¿no? Porque esos cambios se empiezan a ver en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Sí, dice Katier. Y lo escucho constantemente, ¿no? Sin embargo, es importante que la persona explore y que si tiene otras alternativas, pues también las busquen, ¿no? O sea, yo no quiero que se perciba que yo te estoy instando a que sí, oye, ven, toma ayahuasca con nosotros y mira, o sea, para nada, para nada. Yo sé que hay muchas herramientas, muchas alternativas. Claro, te voy a compartir lo que nosotros hacemos,
pero en ningún momento pues te voy a sugestionar, ni te voy a provocar, ¿no? Que hagas algo que pues de pronto no está todavía en tu camino. Yo creo que hasta ahora como información para nutrirnos un poco, o sea, es interesante estos espacios, que esa es la intención de nosotros en realidad. Ya quienes van llegando hoy en día a nuestros encuentros, a nuestras experiencias, están siendo personas que están siendo recomendadas y afortunadamente pues los grupos se están llenando, ¿no? El mes pasado, en julio, tuvimos un grupo de 21 personas. Ahorita ya tenemos 12 espacios separados y 8 que están reservados, que están por hacer su pago del cupo y también ya vamos a estar a full para este 31 de agosto, ¿no? Y los que vayan llegando pues ya será para el mes siguiente, de septiembre. Bien, así es, mi tribu bonita. Este sábado estamos programando un encuentro, probablemente sea de nuevo en el Parque El Olivar en Lima, un círculo de mujeres. Así que voy a hacer mi publicidad. Y si tú estás en Lima y estás interesada en conocernos, en conversar un poco más, en saber a detalle todo esto que nosotros estamos haciendo, porque no solamente es la planta ancestral ayahuasca y otras medicinas, también que están disponibles. De hecho, el jueves pasado que hicimos un círculo con la intención del día portal, que era 888, hubo muchísima sanación. De verdad que fue una cosa increíble. Y solamente se hizo meditación, se intencionó y se compartió rapé. Hoy día fuimos a ver a una chica que había también probado el rapé. Fuimos a entregarle su microdosis de ayahuasca y pues se siente increíble, o sea, nos ha compartido todos los cambios que ha tenido, que ha sentido, que ha percibido solamente con el rapé. Y es tan hermoso y es una medicina tan sencilla, tan humilde, tan dispuesta, mírame, aquí estoy, ¿no? Estoy para ti, estoy al servicio. No se presenta con bombos y platillos, ni con empaques dorados, ni con propaganda, ni con cliché, ni con una marca así súper archimega, wow, no, 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 te dice, mira, aquí está. Y tú percibes todos sus beneficios, es una cosa increíble. Pero bueno, eso les quería compartir. Muchísimas gracias, gracias, Katy, qué bella, sí, la familia sigue creciendo, claro que sí. Omarcito, ¿algo más que nos quieras compartir antes de irnos? ¿Cómo de qué? ¿Cómo de qué? Lo que quieras, lo que te nazca, tantas cosas. No, pues la verdad. eh, a los que quieren ir, que tienen la espinita y tienen el llamado, como tú dices, Ujú. a mí me llegó en el momento preciso, así como a ti, cuando más lo necesitábamos, cuando más destruidos estamos. Llega una ayuda de arriba, ¿no? O sea, yo creo mucho en Dios y la verdad, que se animen, que a veces tiene uno miedo, tiene uno prejuicios, incluso de religión. Y sé de mis 4 veces que Dios está ahí siempre ayudándonos. Entonces, que no se limiten, a veces tenemos ese miedo, pero creo que ese miedo debería ser más la valentía y las ganas de aprender, de expandirse, ¿no? Entonces, ha sido maravilloso y pues yo sigo escribiendo. Bueno, ahorita Sí, no pude porque estaba enfermo, ¿no? Entonces, claro. es algo increíble, bonito, una experiencia de vida que deberíamos vivir, ¿no? Yo creo que todos. Es como un acordeón antes de que brinquemos ese plano, ¿no? Y pues es muy bonito, muy padre, muy interesante y no lo sufres, o sea, no se compara lo que sufres un 10% con un 90%, ¿no? Que obtienes de bendiciones, de aprendizaje. Se los recomiendo
100%. Gracias, muchísimas gracias, Omarcito, por tus palabras. Y sí, es verdad. Dice Catiel, cuando sentimos que ya no hay salida y te enseña y muestra la luz, abuelita sanadora y llena de amor. Así es, así es. Bueno, nosotros que hemos experimentado y sabemos todos los beneficios, pues no nos queda la más mínima duda. Sin embargo, hay personas nuevas que, dado el último percance que ha sucedido en una casa medicina en la selva, en Iquitos, de un ciudadano de origen ucraniano con una rusa, realmente ha sido muy triste, muy penoso todo lo acontecido. Sin embargo, mi intención es un poquito informarnos más, ¿sí? Y saber que debe ser una práctica controlada y supervisada. Yo sé que mucha gente se arriesga y dice, ah, no, yo tomo solo en mi casa, no pasa nada y me siento feliz. Perfecto, está bien, pero es importante siempre una guía, un acompañamiento, sobre todo la preparación, saber que no puedes mezclar sustancias, saber que no, que esto no es recreativo, que de pronto se te ocurra mezclar cerveza, marihuana, cocaína, ayahuasca y pasarla súper. O sea, no, eso no es posible, ¿no? Y estamos viendo el desenlace de quienes sí lo han hecho. Bien, porque esto no puede, lo que ha sucedido no puede ser producto solamente En del eso sí, tratamiento sí de quisiera ayahuasca. mencionar algo. Sí, Bueno, un amigo me enseñó el video y yo dije, pues algo no cuadra, ¿no? Entonces la verdad ya vi 3 videos y resulta que como tú dices, no tienen una guía, no fueron con una ceremonia donde te protegen, te limpian y mezclaron ayahuasca con hongos y otras sustancias, vete a saber qué sustancias, pues obviamente pues genera todo este mal, ¿no? O sea, y aparte estaban solos. O sea, no, es algo incongruente, ¿no? Entonces, una cosa es que hayan tomado ayahuasca, pero realmente no tuvieron una guía ni una ceremonia como las que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, obviamente no es culpa de la ayahuasca, ¿no? Es lo que puedo decir. sí, claro, gracias, te agradezco. Y sí, porque va a haber personas desinformadas que lo primero que se les ocurre decir, pues, es ciertas incongruencias, pues que nosotros que estamos en este camino eh, conocemos un poco más, bien, desde nuestra experiencia. Bueno, hasta aquí, chicos. Muchísimas gracias, mis hermanitos de corazón, mi familia espiritual. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias por compartirnos. Vamos a ver quién está aquí. Eh, Catiel, has mandado invitación. ¿Quieres participar? Yo te acepto. No me vas a decir que estás durmiendo. A ver, vamos a ver qué nos dice Katy. Ya acepté. Buenas noches, hermanos. Ok. Te acepté, mi Katy. ¿Ya te fuiste? Creo que ya se fue. Bueno, de repente no puede hablar. Ok, pero me mandaste la invitación, por eso estoy aceptando. Vamos a agradecer. Gracias, Flor de María, mi amor, bella, Florcita. Gracias, Katy, Agente Raíz, Waldir Lobato. Gracias, Navarrete, Magali Luna. Gracias al Salmón, Delfina Manuel Alar. Gracias, Milagros Marlene, por acompañarnos hasta el final. Muchísimas gracias. Magali Luna, gracias. No, Milita, el tap tap que se filtra. Ya sabía ya. Bueno, les mando un abrazo, bonita vida, mis hermanos. Gracias, gracias. Y nos estamos viendo. María Martínez ya está viajando a Lima, Perú. Y es una hermanita que conocimos en TikTok. Y ya finalmente nos vamos a conocer en vivo y en directo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Va a ser nuestro primer contacto de TikTok del extranjero, porque obviamente a las que conozco de acá de Perú ya nos estamos conviviendo, participando en nuestros encuentros y es hermoso cada encuentro, cada nuevo encuentro.
Claro que sí, le vamos a dar la bienvenida. Abrazos. Chau, chao. Superamos. Llega la oportunidad de conocernos, dice Navarrete.